Hola, buenos días mis amigos. Hoy 8 de enero, en campaña por el Senado de la República, el Partido Liberal, y en campaña por la revocatoria del alcalde vía Fast Track, para que Bogotá la salvemos todos. Hoy les voy a hablar de que la tal paz de Santos, como dicen por ahí, sí existe. Uno no puede entender realmente qué es lo que le pasa a los colombianos. Hace 5 años, cuando vine al país a ayudar al proceso de paz, primero, pues, Santos no era mi santo de la devoción realmente. Cuando fue ministro de Defensa hizo muchas embarradas. Cuando perteneció al gobierno de la seguridad antidemocrática y de la tal guerra no existe, y de los falsos positivos, y de las chuzadas del DAS, y de la persecución a la corte, y el asesinato por la mano negra de los defensores de los derechos humanos, de agroingreso inseguro, de la entrada al Congreso, auspiciado por él, de una manada de paramilitares, de la entrada por los garajes del Palacio de la Casa de Nari, del Don Job y de muchos más bandidos. En ese momento para mí Juan Manuel Santos era lo mismo, o sea, una fotocopia mal hecha de la peor porquería que a este país le ha podido pasar, que es el engendrar a Álvaro Uribe Vélez como colombiano. Pero de un momento a otro, llevando 3 años el gobierno Santos, y realmente yo creo que desde el segundo año, empezó a dar puntadas de su independencia y de su pensamiento totalmente opuesto al señor Uribe. Empezando por que el señor Uribe nunca reconoció que estábamos en guerra. Para él la guerra no existía, era una pinche pelea entre unos bandidos y el Estado, que solo llevaba 50 años, que solo llevaba 500.000 muertos esa pinche pelea, que solo llevaba 7 millones de desplazados, 6 millones de desplazados, y que solo llevaba, gracias a las autodefensas y otros bandidos, unos 250.000 desplazados y desaparecidos. Hasta el día de hoy no sabemos, aunque la realidad es que están picados y tirados a los ríos como era la costumbre durante la época de la seguridad democrática. ¿Qué pasa entonces? Un día el señor Santos reconoció que estábamos en guerra. Ese día, con ese reconocimiento, le dio estatus político realmente a las FARC, y pudimos empezar lo que hoy exitosamente dice la gente despectivamente, que la tal paz de Santos no existe. El señor Santos hizo lo que el señor Uribe no hizo en 8 años: 4 ganados y 4 regalados por medio de la violación de la Constitución, que fue derrotar las FARC. ¿Qué fue lo que hizo el señor Santos? El señor Santos lo que hizo fue, a punta del diálogo y de la capacidad de un equipo enorme y un equipo excelente como fue los conformados por Humberto de la Calle y el doctor Sergio Jaramillo, y los militares que estuvieron ahí, la cantidad de particulares que participaron y participamos, hizo un proceso que nadie en el mundo lo creía, y al final se logró, que fue la firma del fin del conflicto y la entrega del movimiento en ese momento armado FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ese proceso de paz que se implementó y que ahorita, al final del año, una manada de congresistas, esos ni siquiera mermelados, porque eso hay que decirles emporquerados o inmundados, o yo no sé cuál será la palabra, pretendieron prácticamente descuartizar los procesos de La Habana para satisfacción propia, para extorsionar al Estado, y al final, para sacar lo que pretenden ahora: votos a costillas de la paz de los colombianos, de los muertos y de los vivos, de los inocentes, que serán si volvemos a lo que teníamos antes. Decir hoy que la tal paz de Santos no existe, pues, aunque le duela al que le duela, es falso. Primero, que en sí, como tal, Santos no firmó la paz. Santos lo que firmó fue el fin del conflicto con un grupo guerrillero, el más grande y el más viejo de Latinoamérica, para que se entregaran. Y eso fue se hizo, eso se entregó, eso es público y eso es cierto. Los detractores del proceso de paz y enemigos de Colombia, porque no son enemigos de la FARC,
ni enemigos de Santos, ni enemigos del proceso, sino realmente, como se los dije la vez pasada, enemigos suyos y enemigos míos, de su familia y de la mía. Los que quieren la guerra dicen que esa tal paz de Santos no existe. Como le digo, lo que él firmó fue el fin del conflicto. Pero ya, así les duela, en los tuétanos donde les duela, ya esa fin del conflicto, esa entrega de las FARC, 7.000, 8.000 hombres, la entrega de las armas, la entrega de las caletas, la entrega del dinero, la entrega ya desde hace un año, está produciendo lo que en otros países, en otros procesos de paz, se empezó a ver 5, 6, 8 años después, en el proceso de Esquipula, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, el propio del IRA, el propio en Sudáfrica. Nosotros ya lo estamos viendo. Llevamos un año que los colombianos ni siquiera se han dado cuenta que estamos en paz, porque como no hacen sino decir que no estamos en paz, y usted sabe que la campaña de los enemigos es esa, repetir mentiras y mentiras para que la gente la crea, entonces como dicen que la tal paz de Santos no existe, los millones de colombianos no se han dado cuenta que hace ya prácticamente 2 años que estamos en paz. Hace 2 años los presidentes tenían que en octubre, noviembre, diciembre rogarle a las FARC que nos dejaran pasar una Navidad en paz, que entregaran los secuestrados. Ah, perdón, de los secuestrados. Por ahí hay un muerto de hambre que vivía de las voces de los secuestrados, que ahora está enemigo de la paz porque se quedó sin trabajo. Pero eso les tocaba hacer todos los años. Hace 2 años y el año pasado, gracias a la entrega de las FARC, ya al menos el gobierno de Santos, no tuvo que rogar que entregaran secuestrados porque ya no hay. No tuvo que entregar que nos dejaran pasar la Navidad en paz porque llevamos 2 Navidades en paz, que nosotros desafortunadamente no nos hemos dado cuenta. En el año pasado, solo por contar el 2017, para los que les interese, para los que quieran despertarse, para los que no quieran comer entero, para los que no quieran sufrir de esa ignorancia selectiva, atrevida, estúpida, se han salvado con el sola no guerra con las FARC más de 3.000 vidas. 3.000 eran las estadísticas, entre 3 y 5.000 en el 2000, de esa época de la seguridad indemocrática, de esa época eran 5.000, 4.000 muertos entre soldados, guerrilleros y la población real, que es la que sufre inerme, no la de las ciudades, no la que está tomando aire acondicionado en la tierra caliente o echándose vientico, ni aquí en Bogotá poniendo calefacción, no. Se han salvado más de 3.000 vidas. ¿Usted sabe lo que son 3.000 vidas inocentes que se salvaron? Una sola. Ya es exitoso el proceso de Juan Manuel Santos. Ya por eso hay que agradecerle. Haga de cuenta que esa única y miserable vida que se salvó fue la suya, la de su mamá, la de su familiar, su hijo, su tío, su papá, el centro, sus personas más cercanas. Usted hoy estaría diciendo, no, gracias a Santos mi familia está viva, ¿o no? Y se justificaría, ¿o no? Entonces ahora ponga lo que son 3.000. El hospital militar, como les dije la vez pasada, no tiene clientes, gracias a Dios, de la guerra. Los pueblos no han sido volados. ¿Cuántos pueblos han volado en los 2 últimos años? Ninguno. ¿Cuántos tatucos? ¿Cuántas voladoras del acueducto? ¿Cuántas tomas guerrilleras? ¿Cuántas? Ninguna. Entonces, ¿cómo pueden unos ciudadanos guiados por un miserable como Álvaro Uribe Vélez, como una lacra como ese señor, creerle que la tal paz de Santos no existe? Por Dios, abran los ojos. No pasen por estúpidos, selectivos y acomodados, ignorantes, enemigos de un proceso de paz que ni siquiera conocen, que ni siquiera leyeron, porque fueron como estúpidos nuevamente a votar 6.700.000 personas en un plebiscito que no ganaron, porque el no no ganó. Ya lo dijo el Consejo de Estado, lo dirá muy pronto la Corte Suprema de Justicia y lo tendrá que decir el Consejo Nacional Electoral. El no no ganó. Ganaron los estúpidos que comieron cuento por no leerlo y fueron a votar. Y en el peor de los casos, que fuera cierto que no lo es, 12.5% de un país jamás pueden decir que es la mitad de Colombia. Porque así como está sucediendo en el Congreso, que no saben cuánto es la mitad de 99, pues aquí mucho menos van a decir a saber, y va a ser cierto que 12.5, que equivale a 6.730.000 ciudadanos, dijeron no a los acuerdos de paz, dijeron no a la vida, dijeron no a que maten a mi familia, pero sí a la del vecino. Entonces, negar
Que la tal paz de Santos no existe es un absurdo. Solo caben mentes ignorantes nuevamente, acomodadas y selectivas, lo reitero, porque es para no, porque usted puede investigar, puede averiguar, puede mirar. Le pueden echar el cuento que le estoy echando, pero si usted se toma el trabajo de ir y mirar, sabrá la verdad. Entonces, si la gente se tomara ese ejercicio de ver que la tal paz de Santos sí existe y además está dando resultados antes de cualquier otro proceso, lo que lo ha dado en el mundo, podrían empezar a cambiar y a pensar en todos, a pensar en una Colombia unida, en una Colombia reinsertadas todas las fuerzas en pos de uno solo, el trabajo, la salud, la educación equitativa. ¿Por qué tenemos que, como en el plebiscito, ir los que quieren más guerra y contra los que queremos la paz? Y ahora en las elecciones de marzo vamos a volver al mismo cuento chimbo de los que quieren ganar votos diciendo de los que van a destruir los acuerdos de paz y los que nos echan y indilgan que queremos ganar los dos votos defendiéndolos. No, piensen, por favor. Piensen que todos pasaremos, los Uribe, los Santos, ustedes, nosotros. ¿Y qué queda? Los muertos tirados en las estadísticas. Eso es lo que hay que cambiar. Que ustedes le puedan decir a ese niño que está por nacer, que nacerá dentro de muy poco, que nacieron el año pasado, antepasado, dejarles un país en paz. Yo sé que es difícil a los ciudadanos colombianos que no han salido, que no han tenido la ventaja o la desventaja, dependiendo como en mi caso, de vivir muchos años fuera del país, unas a las buenas y otras por las malas, ¿sí? De vivir en países donde hay paz. Yo sé que muchos colombianos no la conocen. Y yo pienso que por eso es la única explicación que yo les doy, que no la conocen porque no saben lo que es eso. Entonces no la defienden. Además yo le agrego algo más, están endrogados de guerra, emburundangados de la guerra. Eh, en cualquier país medio civilizado, 5 muertos, 8 muertos son una masacre que hay que sacar, descubrirla, analizarla y todo el mundo brinca por ella y lucha para que se sepa qué pasó. En Colombia tuvimos masacres de 300, 280 en iglesias, en pueblos, y no pasó nada. O sea, cada vez que había una masacre decían 100 muertos. Ah, no, pero la de ayer fueron 180, no, 20 o más nada. La siguiente 130, pero la de ayer fueron 120. Bueno, no perdimos mucho. Por Dios, llegamos a 280 en una iglesia. Masacres, masacres, muertes, muertes, serruchar, cortar, picar, desaparecer, comerse la gente. Prácticamente. Eso era lo que teníamos antes. Hoy eso está cambiando. La paz de Santos sí existe y existirá si usted y todos se lo permitimos. La mayoría de enemigos que están en el Congreso, empezando por esa porquería de ser humano, humano no, inhumano de Álvaro Uribe Vélez, no les han permitido a ustedes ver las ventajas que hemos tenido. Un año sin muertos, sin violaciones a los pueblos, sin atracos, sin secuestros. Un año sin voladuras de oleoductos, sin dañar las reservas minerales, ambientales. ¿Cómo es que no las podemos ver? Ahí están. Pero ese ni siquiera es el proceso de paz. Apenas se va a empezar a implementar para poder decir que la vamos a empezar a construir nuestra paz. Y nuestra paz durará como duró en Esquipulas, como duró en Centroamérica, 10, 12 años para consolidarse, porque la paz es todo un conjunto de cosas que nos hacen falta hoy, que fueron los que causaron el origen de la guerra, que fue el que causó el origen de la aparición de la guerrilla. Es una cantidad, un conjunto de inequidades que tenemos que solucionar. Y eso no se solucionan firmándolas con el esfero, ni con nada, ni por orden. Eso se soluciona con el tiempo, con medidas, con la aplicación de los acuerdos, con hacer la parte rural, con la equidad en la salud, en el trabajo, en que todos tengamos más oportunidades, en un trabajo digno, en una educación digna, gratuita, y hasta la educación universitaria, en una salud que no sea privada, en una salud que sea pública, asequible a todo el mundo. Que si usted llega con un infarto, no hagan las sumas y las restas que hacen ahora, no, morirse vale 2 millones el cajón, en cambio hacer la operación nos cuesta 400, 300, 100 millones, salimos en pérdida porque solo dan 200 o 300 mil al mes y solo lleva aportando un año o dos. Entonces, ¿qué deciden? Dejar que se muera. Entonces, cuando eso lo logremos, que va a ser durante muchos años que se logre eso,
una equidad en la salud, en lo social, en lo de trabajo, en todo, empezará a decirse y empezará a sentirse y empezará a verse lo que es la paz. Pero como lo decía hace un rato, muchos de los colombianos no la conocen, entonces como no la conocen, no la defienden. Entonces, por favor, no coman más cuento, coman pollo que es más productivo. No dejen comer ese cuento de que la paz de Santos no existe. Como tal no existe, porque es un conjunto de normas y de cosas que nos van a llevar a, es un edificio. La paz, pongamos, es un edificio que hay que irlo construyendo porque tenemos muchos pisos de falencias que hay que irlos construyendo. ¿Qué fue lo que se hizo con Santos? ¿Qué es lo que apoyamos? ¿Qué es lo que les estamos diciendo que apoyen? Estamos echando las bases. Las bases y las bases tienen que quedar bien porque si no se cae esa vaina. Para que no se caiga en paz, será que sea durable, larga y duradera, estable. Entonces, si ahora no hacemos nosotros los colombianos el esfuerzo. ¿Cómo lo podemos ayudar? Primero no criticando, viendo, abriendo los ojos y entendiendo que estamos mejorando. Después cambiando ese miserable Congreso. Cantidad de porquerías de seres que hay ahí que los cogen, uno les dicen que voten, voten antes de que los pongan presos. Y otros cuando los ponen presos entonces dicen que no, que es que hay pobrecitos, que es que a mí me estaban extorsionando y por eso tuve que pagar para que no me metieran preso. Otros entonces dicen no, que yo no fui, que fui así. Y otros entonces, todos esos otros ponen sus familias, sus hermanos, sus cuñados, que son los que están en las listas ahora del Congreso. ¿Y quiénes los votan ustedes? A usted dirá, no, pero es que yo no voto por eso. Peor todavía. Ah, pero es que yo voto en blanco porque es que es protesta. Peor todavía. Ah, es que yo voy hasta allá y marco tres en una sola. Me lo tiro. Ah, peor todavía. Entiendan, tenemos que votar para cambiar el Congreso. Un Congreso decente para que después podamos en ese mismo Congreso decente cambiarlo, disminuirlo, prohibir la reelección. Y que ahí esas pocas personas limpias se logrará el cambio. Ayudemos a crear la paz, todos los instrumentos, porque es que lo difícil, sí, fue difícil llegar al acuerdo de paz con las FARC, pero va a ser más difícil su implementación. ¿Usted se imagina lo que nos está pasando ahora? Van 240 asesinatos de líderes de restitución de tierra, porque resulta que eso es uno de los puntos esenciales. Hay que devolverle la tierra al campesino, la tierra que le quitaron, de donde lo desplazaron, de donde los asesinaron, de donde los botaron a los ríos, de donde los picaron y los masacraron. Entonces, si se llega al Congreso a poner las normas para restituir y tenemos todos estos enemigos y el Congreso sigue siendo igual de corrupto, donde hay unos congresistas donde dicen, no, pues es que pobrecito, si es que Julanito de tal en Córdoba compró 10.000 hectáreas de tierra de buena fe y le cobraron 100 pesos y el hombre no sabía, entonces no se lo pueden quitar hoy. Es un absurdo. Entonces hay que limpiar eso, limpiar el Congreso que es el que pone las normas para lograr sacar la paz adelante. Entonces, amigos, yo sé que eso ahorita empieza el despelote aquí, pero la tal paz de Santos sí existe. Y está existiendo antes de una paz que deberá existir, que en otros países se demora años en venir. Aquí ya hay resultados. Entonces, amigos, por favor, no me crean. Cojan, entren al señor Google, al señor Internet, miren las estadísticas, miren los muertos, miren lo que pasaba, pregunten en los campos que era donde se moría la gente. No vayan al GON, aquí al club que tengo muy cerca, donde son unas piscinas muy ricas, donde todo el país es solo gloria y donde todos vamos a mostrarnos felices. No, la realidad del país y de que la guerra sí se acabó y de que la tal paz tanto existe, está es en los campos, está en todos los mecanismos que se están haciendo para poder desminar muchos pueblos, para que podamos salir a correr. Aquí pues en el club no hay ningún problema porque ya está desminado. Está contaminado mi club, perdón mi club, ¿no? Pero no se van a poner bravos, lo digo en forma general. Pero está descontaminado, pero desminados hace rato que ya no están. Los campos no estamos en ese proceso. Entonces amigos, piensen por favor. Piensen en que hay que votar, que la tal paz Santos de Cristo sí existe, vamos a construirla, pero necesitamos su ayuda, usted, yo, todo el país. Van a hacer un censo que va a empezar mañana o empezó hoy, 50 millones de colombianos, de esos 50 millones, más de la mitad son jóvenes. Los que vienen están naciendo aproximadamente entre 3 y 5 millones de personas, niños recién nacidos que van a tener que soportar
una guerra que usted no quiso que acabara. Es un absurdo, ¿cierto? Por favor, pensemos en este marzo. Voten por mí si quieren y si no les da la gana no voten. Pero voten por alguien decente, alguien nuevo, alguien que quiera apoyar el proceso. Y si es de los anteriores senadores y representantes que ustedes hayan visto que defienden la paz, no que no están defendiendo a Santos, están defendiendo el proceso, están defendiendo su familia, nuestras familias y que nos dejen un respiro de aquí en adelante. Entonces voten por ellos, no voten más miserable cizaña, como le dijo el Papa Francisco, no más cizaña, no dejen que esa cizaña que ustedes saben a la cual me estoy refiriendo, esa cizaña nos quite este proceso de paz. Y a la presidencia pues no nos queda más que lo que es lógico, lo que en cualquier parte ni siquiera tendríamos que rogarlos. ¿Quién es el presidente más adecuado para aplicar el proceso de paz? Pues quien lo hizo, quien lo armó, quien se lo sabe de memoria, a quien no le mete en cuento, quien no se la va a dejar, quien no es político, quien lo único que quiere de un momento a otro fue ayudarnos y que le salió bien, porque yo creo que el primer sorprendido en que los acuerdos se firmaran fueron ellos mismos, el equipo de La Habana, el presidente. Entonces, amigos, Humberto de la Calle, piensen en él, no pueden decir nada porque es honesto, limpio, transparente. No pueden decir que es corrupto político porque no lo ha sido. Entonces, denle la oportunidad, denos la oportunidad, démonos la oportunidad de lograr una paz estable, duradera, con equidad, con inclusión social, con trabajo digno, con salud pública, con trabajo público para todo el mundo, con la educación gratuita, con reconciliación, con paz, no más odio, no más venganzas, no más uribestismo. Por Dios, ya quitemos esos ídolos de barro que son de barro. Mire lo que acá son mensajes que manda la historia. El presidente Santos lo abuchean en Cartagena porque salva vidas, salvó 3.000, 4.000. Una sola ya era suficiente. Le hacen una silbatina. El 31, el 1 de enero. Y los miserables mal llamados medios de comunicación que son los encargados de que esta guerra continúe, la mayoría de ellos, porque viven de eso, de la sangre, del dolor, de eso. Cipote, escándalo. Periódicos en España que sabemos que son afectos a manos que ya conocemos. Medio escándalo, que es que en Colombia nadie quiere la paz y que es otra cosa lo que dice Santos. Por Dios, 3.000 vidas, o sea, lo que significa 5 noveles de paz, no uno, 5. Y ojalá una de sus vidas haya sido la de su familia. Lo abuchean. Chévere, que lo sigan abuchando. Él debe estar contento de eso porque eso significa que está funcionando, como decía la negra Candela, que hablen aunque hablen mal. Así no sea justo, pero sabemos que es cierto, que estamos sacando adelante este país. Y los que lo hundieron, los que se robaron 8 años de gobierno, los que le ponían a los niños de Soacha uniformes y se los llevan engañados para trabajar disque, y después tirarlos al cementerio y cobrarlos como, porque los cobraban por bulto, por persona, para decir que una guerra que no existía se estaba ganando. Entonces, amigos, ya despierten. Congreso, cambiarlo por la paz de Colombia. Por la paz de Bogotá hay que salir del señor Peñalosa. No es posible que sigamos en esa vagabundería, haciendo y haciendo y destruyendo. Y lo poco que presenta no lo hizo él, lo hizo el anterior. Entonces no más Peñalosa, no más falsos positivos, ni de un gobierno de la guerra de los muertos, ni los más falsos positivos en Bogotá de títulos y de mejores gerentes cuando sabemos que eso es chimbo. No solo chimbo físicamente, sino que no es real. No es el mejor alcalde. Y lo demostró hace 20 años cuando nos jodió, nos quitó el metro hace 20 años. Hoy tendríamos 5 líneas mínimo, que nos hubiera permitido hacerlo por concesión y subterráneo y por los japoneses cuando dijo no y se inventó ese engendro. Entonces, amigos, y para que la paz sea completa, Humberto de la Calle es el único que la puede llevar adelante. Los demás están ahí, cada uno acomodándose. Acuérdese esta señora que nos dijo que
hizo campaña por Peñalosa en Bogotá, que era lo mejor, hoy está arrepentida. El señor por allá de Antioquia también, pregunten cómo dejó a Antioquia. ¿Quién era su mejor amigo también? ¿A quién le oían consejos por aquí cuando le hablaban así al ladito al oído? Todo eso hay que analizarlo, analícenlo por Dios. Entonces, la tal paz de santos sí existe, ya está existiendo y ya está dando resultados. Buen día y Dios me libre. Un abrazo, chao.